So, okay, let's go over the next lesson. Vamos a iniciar con la siguiente lección. So look at this picture, chequen esta foto. So in this picture here, you can see a family. En esta foto de aquí pueden ver una familia, right? So it's the mom, la mamá por supuesto, the kid, el muchachito, the daughter, la hija, the grandma, la abuelita, and the father over here, y el papá aquí en la sala, por supuesto. So let's talk about the places these people are living in, los lugares o las ubicaciones en las cuales estas personas están ubicadas, and also what they are doing. También hablaremos de lo que ellos están haciendo. So let's hear a story. Vamos a escuchar una pequeña historia. Pay a lot of attention. Try to understand everything. Presten mucha atención e intenten entender todo. It goes like this. Dice así la historia. Hey there. Nice to meet you. My name is Josh. And today my whole family is at home. And we are doing different things. I am in the bathroom. I'm brushing my teeth. My sister is in the bedroom. She's making her bed because she's not going to school today. I'm not going to school. I'm staying home. My mother is in the kitchen. She's preparing lunch. She cooks delicious. My father is in the living room. He's watching TV. He's watching the news on Channel 6. My grandmother is in the other bedroom. She's taking a nap. She's always sleeping because she's very old. So, this is the story for today. Esta es la historia de hoy. As you can see, these people are having a family day. Como pueden ver, estas personas están teniendo un día en familia, or family day, como pueden ver que se titula la historia. This boy, este niño, Josh, says that his whole family is at home. Dice que his whole family, toda su familia completa. Whole family significa toda la familia o la familia completa. We are doing different things. I am in the bathroom. I am brushing my teeth. Él dice que se está cepillando los dientes. Eso significa brushing my teeth. Teeth significa dientes, por supuesto. My sister is in the bedroom. She's making her bed. En inglés, cuando decimos make the bed, se traduce como hacer la cama. Nos estamos refiriendo, por supuesto, a organizar la cama o tender la cama, como se suele decir en español. Because she's going to school today, ella irá a clases. I'm not going to school, I'm staying home. Cuando decimos stay home, significa quedarse en casa. Ha sido una frase que se ha utilizado mucho, por ejemplo, para la propaganda del COVID-19. Stay home, quédate en casa. I am staying home, yo me estaré quedando en casa, dice el chico. My mother is in the kitchen. She's preparing lunch. Lunch es el almuerzo y prepare es bastante obvio, ¿no? Prepare, preparar. Es posible decir prepare o decir make o cook cuando referimos o cuando hablamos de comida. My father is in the living room. He's watching TV. He's watching the news. ¿Qué son the news? The news means las noticias, of course. He's watching the news, está viendo las noticias. And the grandmother, y por cierto, la abuelita, is taking a nap. She's taking a nap. Está tomando una siesta. Eso significa to take a nap, tomar una siesta. Muy bien. Habiendo aprendido ese vocabulario, let's go over the questions. Vamos a hacer algunas preguntas. So, this is a question about you. Esta es una pregunta acerca de ustedes. Are you studying? ¿Están estudiando? Are you studying? Yes, two possible answers. I am studying or no, I'm not studying. This is today's topic. Este es el tema de hoy. Present continuous for actions now. Presente continuo para acciones en el momento o acciones en este momento. How does it go? ¿Cómo va? Now, look at this sentence. Chequen esta oración. I am studying. Dice, yo estoy estudiando. I'm studying. This person says that he is in this moment studying. Esta persona dice que en este momento está estudiando.
This person is studying. Esta persona está estudiando. But the question is, la pregunta es, do we know when he started? ¿Sabemos cuándo inició a estudiar? Do we know when he finishes? ¿Sabemos cuándo termina de estudiar? We don't know. No sabemos. That's why this structure is called present continuous. Es por eso que decimos que esta estructura se conoce como presente continuo. The action is happening right now. La acción está sucediendo en este momento. We don't know when it started. No sabemos cuándo inició. We don't know when it finishes. No sabemos cuándo termina. We just know, solamente sabemos que at this moment, que a este momento, en este momento, the person is doing the action. La persona está haciendo la acción. As we speak, mientras hablamos, the person is acting. La persona está actuando. He is studying. Él está estudiando. In this moment, en este momento, la persona se encuentra estudiando, repasando, está estudiando en este instante y su acción continúa mientras continúa el presente. De ahí que se le llame present continuous for actions now. Presente continuo para acciones en el momento. That's it. Eso es todo. The person is doing something. La persona está haciendo algo. He's currently doing it. Lo está haciendo en este instante. Actualmente lo está haciendo. Okay. So, how do we express that? ¿Cómo expresamos o cómo decimos esto? Let's analyze this in parts. Vamos a analizar esto en partes. Look at the first sentence. Chequen la primera oración. This first sentence is interrogative. La primera oración, por supuesto, siempre es interrogativa. So let's check the interrogative sentence. Revisemos la oración interrogativa. We start with an auxiliary. Iniciamos con un auxiliar. Are is the auxiliary. Are es un auxiliar. Wait a moment. Teacher, you said that are is the verb to be. Profe, tú dijiste que, usted había dicho que are era el verbo to be. That's right. Es verdad. But are can be used as a verb. Are se puede utilizar como un verbo. Are can be also used as an auxiliary. Pero are también se puede utilizar como un auxiliar. In this case, en este caso, there are two verbs. Hay dos verbos. Studying is the action. Estudiando o estudiar es la acción. So what is am? ¿Qué sería el am? It's not the verb. No es el verbo. It's the auxiliary. Es el auxiliar. Aquella palabra que nos ayuda a comprender mejor las circunstancias de la oración. Are you is the subject, of course. Studying is the verb. This verb is not any verb, pero este verbo no es cualquier verbo. Es el verb plus ing, el verbo con ing, o the continuous verb, o el verbo continuo. It's happening right now. Está sucediendo ahora mismo. Now look at the sentences. Chequen las oraciones. We have two possible answers. Tenemos dos posibles respuestas. Yes, I am studying. Sí, estoy estudiando. O no, I'm not studying. No, no estoy estudiando. So, yes, I am studying. I is the subject. Am is the auxiliary to be. Am es el auxiliar to be. Not the verb, no el verbo. The auxiliary to be. El auxiliar to be. And studying is the verb plus ing. Studying es el verbo más ing. Verb plus ing. Now look at the next answer. Chequen la siguiente respuesta. This one is negative. Esta es negativa. I is the subject. I'm not is the auxiliary to be, el auxiliar to be, but in negative. Y studying es el verbo plus ing, el verbo con ing. In the first sentence, we have a question. En la primera oración tenemos una pregunta. This question asks if the person in the sentence, esta pregunta, valga la redundancia, si la persona expresada en la oración está actualmente haciendo una acción específica. Are you studying? ¿Estás estudiando? ¿Tú estás estudiando? So the possible answers are, yes, I am studying. Sí, estoy estudiando. O no, I'm not studying. No, no estoy estudiando. Let's check the parts of speech that are important in English to make these sentences. Hablemos de los elementos de la oración que son importantes a tomar en cuenta cuando hablamos de estas oraciones. First of all, primero que nada, is an auxiliary necessary for present continuous? ¿Es necesario algún auxiliar para presente continuo? Yes, it's necessary. Sí, es necesario. What auxiliary do we use? ¿Qué auxiliar utilizamos? To be. The auxiliary to be
for present continuous. El auxiliar to be para presente continuo. So we start with the auxiliary, iniciamos con el auxiliar, and we continue with the subject, continuamos con el sujeto, and we finish with the verb plus ing, terminamos con el verbo ing, the continuous verb, el verbo continuo. So, easy peasy, muy fácil, right? Now let's check the order in answers, revisamos el orden en las respuestas. So, is the order similar? ¿Es el orden similar in both answers, en ambas respuestas, tanto afirmativas como negativas? Actually, yes, en realidad sí. They are both the same, son ambas lo mismo. Pay close attention, presten mucha atención. It's not important if it's affirmative or negative. No es tan importante si son afirmativas o negativas. The important part is in the auxiliary. La parte importante está en el auxiliar. Because the order is the same, porque el orden es el mismo. Start with the subject, iniciamos con el sujeto. Continue with the auxiliary, continuamos con el auxiliar, and finish with the verb. Y terminamos con el verbo. It's the same order, es el mismo orden. So what changes the idea? ¿Qué cambia la idea? The form of the auxiliary, of course. La forma del auxiliar. Here. From affirmative to negative. De auxiliar afirmativo a auxiliar negativo. Así es como indicamos cuando una oración es negativa en presente continuo para acciones continuas o acciones en el momento. So we know, sabemos muy bien, that the order in affirmative and negative is similar. Que el orden en afirmativo y negativo es muy similar. But what happens to this one? ¿Qué pasa con esta? The interrogative one, la interrogativa. Is the order similar? ¿Es similar el orden? Actually, no. En realidad, no. The order is inverted. El orden está invertido. As in negative and affirmative, we start with the subject and continue with the auxiliary. En afirmativo y negativo, comenzamos con el sujeto y continuamos con el auxiliar. However, de cualquier forma, in interrogative sentences, en las oraciones interrogativas, we don't start with the subject. No iniciamos con el sujeto. What do we start with? ¿Con qué iniciamos? With the auxiliary. Con el auxiliar. So as you can see, como pueden ver, the order is inverted. El orden está invertido. En vez del sujeto, iniciamos con el auxiliar y en vez de continuar con el sujeto, continuamos con el auxiliar y viceversa. That is very important to take note. Es muy importante considerar eso. That's how you make questions and answers. Así es como hacemos respuestas y preguntas about present continuous for action now. Acerca de presente continuo para acciones en el momento. As you can see, I told you before, como pueden ver, ya les había comentado antes. That the verb to be, que el verbo to be, can be used as both, puede ser utilizado como ambos verbos al traducir en español, ser y estar. I am happy, yo soy feliz, or I am happy, yo estoy feliz. Both uses can be applied. Ambos usos pueden ser aplicados. How do we know it? ¿Cómo lo sabemos? It's circumstantial, es circunstancial. It's instinctive, es instintivo. When we translate, cuando traducimos. I am studying. ¿Cómo traduciríamos I am studying? ¿Como yo estoy estudiando o como yo estoy estudiando? That's automatic. Eso es automático. It becomes instinctive. Se vuelve instintivo. We know when we use it as ser. Sabemos cuando lo utilizamos como ser. And we know when we use it as estar. Y sabemos cuando lo utilizamos como estar. It's instinctive. Es instintivo. I'm just saying it so you know. Solo lo digo para que lo sepan y lo tengan presente. Please analyze this for a moment. Por favor, analicen este momento. Pay close attention. Presten mucha atención. And try to process the information. Traten de procesar la información. That's it. I hope you're taking notes. Espero que estén tomando notas. So let's continue. Vamos a continuar. Let's talk about present continuous a little bit more. Hablemos un poco más de presente continuo. Now look at these examples. Chequen este ejemplo. Uy, acabo de darme cuenta de mi error. No debí de haber borrado las partes. Look at these examples. Chequen estos ejemplos. In these examples, en estos ejemplos, we are not using first or second person. No estamos hablando de primera o segunda persona. These examples are third person. Estos ejemplos son en tercera persona. So, look at it. Chequenlo bien. In these examples, we start with the auxiliary is. En este ejemplo, estamos iniciando con el auxiliar is. Because the subject is she, porque el sujeto es she. All right. So, así que si prestan atención,
The principle for the verb to be, el principio del verbo to be, and the uses for the different subjects, y los usos para los diferentes sujetos, is applied here, se aplica de la misma forma than it is in when it's used as the verb ser, cuando se utiliza para el verbo ser, ¿no? There is no difference, no hay diferencia. Para los sujetos he, she, it, el verbo y el auxiliar to be es is. Y para los sujetos I, you, we, they, el verbo y el auxiliar to be es am y are. Eso se lo tienen que memorizar siempre. Las mismas formas del auxiliar to be y las mismas formas del verbo to be se aplican a los mismos sujetos. She is sleeping, no she are o she am. She is. She's sleeping. Ella está durmiendo. O she's not sleeping. Ella no está durmiendo. We need to respect the forms of the verbs as we respect them in the auxiliaries. Debemos respetar las formas de los verbos como en los auxiliares, de la misma manera. Solo es para que sepan que se puede aplicar en tercera persona de esta forma. Now, here are some more examples. Aquí tenemos algunos ejemplos más. He's driving a car. Él está conduciendo un auto. She's not drinking soda. She is drinking water. ¿Ah? ¿Qué tal? Look at these examples. Chequen estos ejemplos. In this picture, I have several people doing several activities. En este ejemplo tenemos a muchas personas haciendo muchas actividades. These people are doing several things and activities that provide us with a lot of vocabulary. Estas personas están haciendo diferentes cosas y actividades que nos proveerán de de mucho vocabulario. Now, let's write their activities. Vamos a escribir sus actividades. Pay close attention, presten mucha atención, because I'm writing them in simple form, porque yo los voy a escribir en su forma simple, en su forma no conjugada, pero al hablar de estas personas tenemos, por supuesto, que transformarlo al verbo con ing, a la forma conjugada de presente continuo. El primero es drive a car, conducir un auto. Dance salsa, very easy, bailar salsa. Ok, sleep. O podemos decir, para que sea más complicado, take a nap. El vocabulario que hablábamos en la historia. Ok, swim in the pool. Nadar en la piscina. Bake a cake. Hornear un pastel. Bake significa hornear. Play video games. Do exercise. Take pictures. Watch a movie. Take a bath, tomar un baño. Study English. Drink water. Sing karaoke. Cantar karaoke. Sing significa cantar. Ah, no, perdón, no vi bien. Brush his teeth. Lavarse los dientes. Ride a bike. Montar una bicicleta. Make a sandwich. Hacer un sándwich. Text, que es mandarse mensajitos. WhatsAppearse. Have a conversation. Están platicando, están chismeando, teniendo una conversación. Play the piano. Tocar el piano. Eat dinner. Comiendo la cena. O comer la cena. Y buy groceries. Comprar la despensa. Esas son las groceries, las despensas, pues. There are a lot of verbs here in these different pictures. Aquí hay muchos verbos con estas diferentes fotos. Drive a car, drive, dance, take, swim, bake, watch, do, play, study, drink, brush, write, make, buy, have, text, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un montón de diferentes verbos. So let's try and make some sentences. Intentemos hacer unas oraciones.
with these verbs, con estos verbos, and these subjects, y estos sujetos, right? Por ejemplo, este sería el sujeto en plural, they. What are they doing? ¿Qué están haciendo ellos? They are dancing salsa, right? They are dancing salsa. ING. Dance se transforma en dancing. They are dancing salsa. Let's talk about him. Hablemos de él. What is he doing? ¿Qué está haciendo él? He is taking pictures. What is she doing? ¿Qué está haciendo ella? What is she doing? She is drinking water. What are they doing? ¿Qué están haciendo ellos? They are eating dinner. What is she doing? ¿Qué está haciendo ella? She is making a sandwich. Maybe take a screenshot of this picture. Tal vez podrían tomarle una captura de pantalla a esta foto. So you can talk about the vocabulary para que puedan hablar y utilizar el vocabulario completo. I invite you guys to try to make your own sentences. Los invito a intentar hacer sus propias oraciones. And form the questions and answers y formar las preguntas y respuestas that you can make, que pueden hacer with these ones, con estas actividades. Por ejemplo, for example, make interrogative ones. Hagan algunas interrogativas. Is she, invertido, ¿no? En vez de she is she doing exercise? ¿Está ella haciendo ejercicio? Is she doing exercise? Yes, she is doing exercise. Is she taking a nap? Yes, she is taking a nap. Is he riding a bike? Yes, he is riding a bike. También pueden intentar hacer algunas negativas. Are they texting? No, they are not texting. They are having a conversation, etc., etc., etc. Muy bien. That's it. Eso es todo. Técnicamente. There is one part left. Solo queda una cosa restante. This one. Esta parte. How do we make verbs plus ing? ¿Cómo transformamos los verbos al ing? There are lots of verbs in English. Hay muchísimos verbos en inglés. These verbs have different endings. Estos verbos tienen diferentes formas de terminar. And depending on how they end, y dependiendo de cómo terminan, they shall be changed. Habrán de cambiar. So let's talk about this. Vamos a hablar acerca de estas reglas. The rules for making a verb from simple form, las reglas para transformar un verbo de su forma simple to ing, a ing, or the continuous form, la forma continua. When the verb ends in y, cuando el verbo termina en y, when the verb ends in y, cuando el verbo termina en y, you just include ing. Solo le sumas el ing al final. Por ejemplo, play se transforma en playing. Right? Very easy. Perdón. Play se transforma en playing. Solo le añades el ing al final. Fly se transforma en flying. Story se transforma en studying. Y justo así se pronuncia. Now, when the verb, cuando el verbo en cuestión ends in e, termina con una e, we eliminate the e, eliminamos la e y añadimos el ing. Se añade el ing. Dance, borramos la e y ponemos ing. Dancing. Fake, eliminamos la e. Faking. Rhyme, eliminamos la e. Rhyming. Easy peasy, muy fácil, right? Now, when the verb ends in double e, cuando el verbo termina con doble e, we just include ing. Solo incluimos el ing. And the pronunciation, y la pronunciación, it's like double e, se hace como si fuera doble i. Seeing, doble i, seeing. Fleeing, agreeing, porque la doble e junta suena como i. Entonces suena como ing.
Seeing, fleeing, agreeing. Easy peasy, también muy fácil. When the verb ends in IE, cuando el verbo termina en IE, we need to eliminate IE, substitute with a Y, and include ING. Cuando el verbo termina en IE, eliminamos el IE, sustituimos con una Y y añadimos el ING. Esta es quizás la transformación más complicada. Por ejemplo, die, que termina con IE. Tenemos que eliminar la IE, la cambiamos por una Y y le añadamos el ING. Dying. Lie, que termina con IE, eliminamos las últimas dos, sustituimos una Y y añadimos el ING. Lie, lying. Tie, tying. Estos son quizás la transformación más completa. Ahora, por último, when the verb has or is composed at the end by CVC, cuando un verbo está compuesto por CVC al final, que significa consonant, vowel, consonant, cuando un verbo termina con consonante, vocal, consonante, we double the final, double the final consonant, se dobla o se duplica la segunda consonante y se añade el ING. Por ejemplo, run. Run tiene el formato de que es consonante, vocal, consonante. Duplicamos la segunda consonante y añadimos ING. Run, running. Put, que significa poner, lo mismo. Consonante, vocal, consonante. Duplicamos la segunda consonante. Putting. Stop. Consonante, vocal, consonante. Duplicamos la segunda consonante. Stopping. These first ones, las primeras tres, are very easy, son muy fáciles. And the last two, y las últimas dos, seem a little bit more complicated. Me parecen un poco más complicadas. But they're not impossible, pero no son imposibles. These rules apply to all the verbs. Estas reglas aplican con todos los verbos. Let's see some examples. Chequemos algunos ejemplos. These examples include contractions. Estos ejemplos incluyen contracciones. If you have questions about it, si tienen preguntas al respecto, they can be seen in the lessons previous to simple present in level 5. Si tienen preguntas acerca de las contracciones, pueden verlas en la lección 1. Se encuentran en la lección previa a presente simple, la primera lección de presente simple. Las pronunciaciones y todo eso se encuentra ahí. They're watching a movie tomorrow. All right. That's it. Eso es todo. Let's finish with today's class. Terminemos con la clase de hoy aquí. This example we shall learn next class. Este ejemplo lo habremos de desentrañar un poco más en la siguiente clase. Because this is a different application, porque esta es una aplicación diferente about present continuous, de presente continuo. So that's it for today. Eso es todo por hoy. That's how we finish our topic. Así es como terminamos nuestro tema. Today we Oiga, talk profe, about una preguntita. ¿Te escucho? De todas maneras, la clase, ahora sí que la repetición la va a subir. Sí, siempre subo las Porque no repeticiones. alcancé a copiar unas cositas para que las copie bien. Sí, siempre subo las repeticiones y las vas a encontrar allá. Voy a subir las repeticiones junto con las respectivas tareas. Como dije, creo que las repeticiones las voy a subir de una vez y las tareas las voy a estar subiendo durante la semana. Les voy a dejar varias actividades, pero las tareas que se entregan se las voy a dejar lunes y miércoles. Como les dije, mañana hago una y el miércoles hago otra. Para que tengan algo que hacer durante la semana y no se distancien mucho del tema. O sea, para que no se Me les... parece bien, profe. Entonces, ahí les estoy actualizando sus tareas. Por el momento les voy a dejar varias actividades. Debe de quedar programado en las repeticiones. Estas repeticiones de la clase de hoy y la anterior deben de quedar hoy mismo. Hoy mismo debo de estar subiendo las repeticiones. Muy bien, con eso terminamos. Wendy, muchas gracias por estar aquí. Eres la única presente. El resto no sé qué. De nada, profe. Gracias a usted. Ya nos vemos entonces. Hasta el próximo. Profe, bonito fin. Pendientes de la tarea. Igualmente, que tengan muy bonito fin de semana.
Gracias. Sale, Bye. sale. Ahí nos vemos.